despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. Aquel que sueña, aquel que recibe palabra de Dios, es para accionar, para orar, para interceder. Pues así recibí yo esta palabra de esta profeta. Nos dijo que nosotros nos encontrábamos ahorita en Romanos 4. Yo quiero que empecemos a estudiar hoy Romanos 4 y el Señor nos asombra en esta mañana porque la palabra profética y la palabra profética, porque si tú te has dado cuenta, hay varios profetas ya en esta iglesia, en parte hablamos, en parte ministramos y en parte profetizamos. El Señor habló de la fe. Y el Señor habló de nosotros. No sé si te diste cuenta, pero el Señor dijo: tú has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te voy a poner. Pero no ha sido por ti, ha sido por lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida. Entonces yo quiero que empecemos a estudiar un poco hasta donde lleguemos, y si no, continuamos el otro domingo. Romanos 4, ella nos dijo: veo sobre su ministerio un número 7. Eso quiere decir que cada 7 meses inicia un ciclo diferente. Pero ahorita están en el ciclo de Romanos 4. Y yo creo la palabra profética porque está confirmando lo que el Señor ha dicho. Él nos va a poner sobre mucho. Porque estamos tratando de serle fiel en lo poco. ¿Quién cree que todavía falta mucho sobre su vida? Aquí hay negocios, aquí hay viajes, aquí hay países, aquí hay ministerios, aquí hay estadios, aquí hay... Si lo crees. No, y aquí lo tenemos que explicar un poquito, no si te esfuerzas, porque aquí no es por esfuerzo, es por fe. O sea que yo ni voy a tocar, sino que no, hay que esforzarse y hay que prepararse, pero no va a ser como pago a tu esfuerzo, sino va a ser por gracia, por fe. Y entonces empecemos a ver Romanos 4. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y vamos a ir platicando algunos temas de esto. Este hermano dijo: ahorita ustedes están en el ciclo de Romanos 4, pero la palabra profética hoy dijo: hasta ahora, hasta hoy. Aquel que se estaba preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? La palabra dijo: hasta hoy. Entonces empecemos a recibir eso. Dice 4:1: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como una deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Quién es empresario aquí? Hay varios empresarios que no se animan a levantar la mano, pero cuando un trabajador de ustedes trabaja, generan ustedes una deuda hacia él. ¿Le deben por su trabajo o no? Eso es un poco lo que dice la palabra aquí. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor sobre Abraham? Que Abraham pudo haber tenido muchas obras, que Abraham pudo haberse esforzado y haber sido aprobado en obras, y dice la palabra, y tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. Quiere decir que a Dios no le importan tanto tus obras. No sé si me voy a entender. Al Señor no le importa tanto tu esfuerzo sobrehumano. No le importa tanto el sacrificio. Por eso es que a Él no le gustan otro tipo de sacrificios de hace unas semanas que acabamos de pasar. Aquellos sacrificios que termina doliendo aquí. Al Señor no le gusta eso, porque aquí Abraham le estaba diciendo eso: a mí no me interesan tus obras. Y veamos cómo termina esto. Pero cree
pero cree en aquel que justifica, el 5, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, ¿quién de aquí se considera justo delante de Dios? Nadie. Yo me quiero considerar justo delante de Dios, porque no es por obras. Y lo voy a decir de esta manera, pero quiero que en el Espíritu se entienda bien. No es por esforzarte, por no pecar, que vas a alcanzar la bendición. Claro que hay que esforzarse por no pecar, porque la palabra dice que tenemos que llegar a alcanzar esa estatura de varón perfecto. Pero no es por eso. O digámoslo, no es por eso solamente, sino es por creer lo que Él te está diciendo, es por fe. Y entonces tú vas a ser contado como justo. O sea, el Señor no va a llamarte a ti justo cuando tú digas: Padre, ya viste que yo ya dejé de tomarme esta cerveza, ya no tomo más. Soy justo, Señor, dejé de pecar, dejé el área. Fíjate que no es así. Dice la palabra que eso podría servirle a Abraham para jactarse, pero no delante de Dios. Al Señor le va a agradar más que le creamos, a que nos esforcemos de manera sobrehumana en hacer algo que nosotros creamos que está bien para Dios. Entonces, hablábamos un poquito de esto el jueves. No se trata de esforzarnos en venir a la iglesia. No se trata de esforzarnos en venir al estudio. No se trata de esforzarnos en tocar cada vez mejor. No se trata de esforzarnos en trabajar más. Sí, ya sé, este es el año de la prosperidad, entonces ahora yo voy a trabajar el doble para que me paguen el doble. Ese es un esfuerzo humano. Esa es la paga de tu trabajo. Lo ideal sería que el Señor nos sobreabunde trabajando menos. Amén. Ese sería lo ideal. Entonces veamos que Abraham creyó y fue su fe la que le fue contada por justicia. Entonces aquí hay un problema o una bendición. El problema es que si no tenemos fe, no somos justos. Dice la palabra: nunca se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Híjole, y si yo no soy justo, puede ser, ya el Espíritu ya te reveló. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos cargado, nos hemos decepcionado, nos hemos aburrido, nos hemos desesperado de nosotros mismos. Por eso decía la palabra hoy: si no es por ti, tú que has dicho, ¿hasta cuándo? Porque no es por nosotros, es porque Él quiera, es porque tú le creas a lo que Él dijo que tú eres o que tú vas a hacer. Ala, hermano, pero que yo llegue a hacer lo que Dios quiere está lejos. Usted no sabe qué tan lejos está eso. Pero si tú le crees, y Abraham, no vamos a estudiar a Abraham, sino que vamos a estudiar Romanos 4, pero Abraham cometió graves errores, serios errores. ¿Qué tan serio? Dice que bajó a Egipto. Dice que él primero fue desobediente delante de Dios porque le dijo que dejara todo y que se fuera de la tierra donde estaba. Y se llevó a Lot. Se puso una carga sobre su hombro. El Señor le dijo: llévate a Lot. El ángel le dijo a José: toma al niño, a María y vete. Pero Abraham le dijo: sal de ahí. Y Abraham se llevó a Lot. Eso fue desobediente. Y le costó a Abraham. Cargar con Lot le costó. Por eso enseñamos la vez pasada: salgamos de aquellas relaciones que nos cargan, que no nos dejan avanzar. Pero sigamos viendo un poquito a Abraham. Dice entonces que salió Lot, y en la tierra donde estaba había hambre. Había una crisis. Para el mundo en el año 2013 está pronosticada hambre. Así lo dice la FAO, no lo dice la Biblia. La FAO. Ahí está la sequía. Dice que por ahí ya
¿cómo se llama eso? Las reservas de alimentos en algunos lugares están casi vacías. Y para este año estaba pronosticado eso. En la época de Abraham dice que en donde ellos estaban había hambruna. Y dice que él bajó a Egipto. ¿Qué significa Egipto para nosotros? El mundo. Abraham regresó al mundo a buscar comida. Hermano, pues que hay que trabajar en el mundo. Para poder comer hay que trabajar en el mundo. Pues sí, gloria a Dios, pero no se trata de vivir nosotros en una cápsula o en una burbuja. Nosotros nos movemos en el mundo, pero creyéndole al Señor lo que Él ha dicho sobre nosotros. Pero no solo ese fue el clavo de Abraham. Abraham vendió a la mujer por dinero. Imagínense en estas alturas un negocio de esos. Mira, digamos, el hermano que está aquí parado. Mira, hermano, el negocio te lo damos a vos, pero nos vendes a tu esposa. ¿Está bueno? Imagínense eso. ¿Cómo sería eso hoy en nuestros días? ¿Qué diríamos de esa persona? Diríamos, este desventurado, negociando a la mujer con tal de que le den el negocio. Pues eso hizo Abraham. No le dio la esposa al faraón diciendo que era su hermana, pues. Y el faraón seguramente nos tomaron café, ¿verdad? Una tarde. Si tú llevas eso a este tiempo, eso es bien serio, bien difícil, bien doloroso, pero eso hizo Abraham. Pero Abraham al final de su historia es llamado amigo de Dios. Así que no es por lo que uno hace bien o mal, sino es cuánto le estamos creyendo al Señor por fe. Y cuando nosotros empezamos a creerle al Señor, nuestra manera de actuar y nuestra manera de esforzarnos cambia. Ya no es por esfuerzo, es por amor. ¿Por qué? Porque tú ya creíste lo que Dios dice de ti. Avancemos. En el 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Otro que hablaba de justicia por fe era David. David fue más grueso que Abraham. David no solo vendió a la mujer, se conquistó a la vecina matando al esposo. Así fue. Él salió al balcón, vio a Betsabé, vio a Betsabé, estaba por ahí, le gustó, dio una orden para que al esposo lo pusieran al frente de batalla y se lo tronaron. Y entonces ya quedó viuda la señora y él. Pero eso fue más que planificado. ¿Qué sería hoy en nuestra vida? Este hermano esta persona que está aquí, hermano, pero digamos la persona que está ahí, ficticia, le gusta a la secretaria, pero la secretaria es casada, manda a matar al esposo y se queda con ella. Eso hizo David. Es que la Biblia lo pone así bien bonito, uno lo lee como que hay historia, pero en la realidad, esas cosas tan serias son las que estaban haciendo en esa época. ¿Y quién era David al final? Aquel que tenía el corazón de Dios. Entonces digamos, ¿qué dice David sobre eso? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Ahora empecemos a ver Romanos 4 en nuestra vida y en nuestro tiempo, porque este es un ciclo. No estamos estudiando la fe, estamos estudiando lo que estamos pasando en este momento nosotros. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Qué casualidad que habla de iniquidades. Qué casualidad que nosotros hemos entrado seriamente a atacar las iniquidades. No es casualidad entonces que el Señor nos haya revelado a muchos de nosotros y nos hayamos metido en un proceso de salir y arrancar las iniquidades de nuestra vida. Por eso yo quiero que estudiemos Romanos 4, pero viéndolo como un ciclo en el cual estamos pasando y seguramente estamos a punto de salir, pero que estamos pasando todavía, y no tanto lo que dice, sino que, no sé cómo explicarme, trae tú Romanos 4 a nuestro tiempo ahora, y mira lo que está diciendo el Señor. La palabra profética dijo, el que ha dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Porque está cansado y desesperado. Este ciclo te dice, ten paciencia, no es por esfuerzos, es por fe.
¿Te has esforzado en tu trabajo? Ten paciencia, sobre mucho te voy a poner. ¿Te has esforzado en tu negocio? ¿Has sido fiel en lo poco? Sobre mucho te van a dar. ¿Has sido fiel en tu servicio? Ah, Señor, pero yo tengo capacidad para servir mucho más. Si yo he sido servidor de años, paciencia, sobre mucho te van a poner. Pero veamos por qué ruta nos ha llevado el Señor. Primero, por fe. Segundo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Ahora, ¿cómo han sido perdonadas esas iniquidades? ¿Qué hemos hecho para que el Señor nos haya perdonado esas iniquidades? ¿Alguien se recuerda? Pedir perdón, pero teniendo fe que nos va a perdonar. No nos hemos puesto en campaña de ayuno, no nos hemos puesto en campaña de oración, no nos hemos puesto penitencias, no nos hemos puesto pruebas, no nos hemos puesto cargas. Simplemente nos hemos presentado delante de Él a pedir perdón por fe, sabiendo que Él nos escucha y sabiendo que si pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Y hemos hecho más. Nos hemos puesto en la brecha por nuestras familias, incluso por nuestros antepasados, por un abuelo, por una mamá, por un papá o por un bisabuelo. Ah, hermano, pero ¿cómo va a pedir yo perdón por alguien que ya murió hace 20 años? El Señor no tiene tiempo. El tiempo lo hizo para nosotros, pero Él es. Entonces sí podemos llegar delante de Él y pedir perdón por alguien y decirle: Señor, tal vez había mucha ignorancia, perdónanos. Entonces hemos empezado a salir de esas iniquidades y de esos pecados por fe. Pero sigamos. El 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos: a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Eso parece trabalengua, ¿verdad? Pero estamos entendiendo hasta aquí qué fue lo que acabamos de leer. Dice que a Abraham le fue contada por justicia. Ahora, en ese momento, ¿Abraham era circunciso o era incircunciso? Era incircunciso. O sea que Abraham es nuestro padre de la fe. Y Abraham quiere decir entonces aquí que era gentil. Abraham era gentil. Abraham era incircunciso. ¿Qué significa circunciso e incircunciso? En aquel tiempo se hacía la circuncisión los judíos en señal de santidad o en señal de que cumplía con la ley, porque la ley mandaba eso. Nosotros sabemos que hoy para nosotros eso es como que esa parte adicional de la carne. Te voy a explicar. El diccionario de la Real Academia de Lengua dice: circuncidar quiere decir cercenar, quitar o moderar algo. Nosotros en el Espíritu sabemos que una persona incircuncisa tiene más carne que lo que debería tener. Esa es la enseñanza. Y el proceso de circuncisión en el Espíritu es dejarnos quitar o moderar algo que tenemos de más. ¿Qué tenemos de más? Ah, hermano, usted es muy bien enojado. Pues parte de mi circuncisión es que el Señor empiece a moderar, a quitar eso que tengo de más. No, hermanos, usted es muy carnal. Pues el proceso de mi circuncisión va a ser que el Señor me quite, que el Señor me modere esa carne que tenemos de más. Ah, lo que pasa es que el hermanito aquel tiene de más y siempre quiere llevarse de más. Pues eso de más, el proceso de circuncidar eso es: quitemos eso, moldeemos eso que tenemos de más, lo que nos sobra, lo que no nos sirve para nada, lo que nos estorba. Ese es el proceso de circuncidar. Ahora dice aquí moderar, y mira que dice moderar, dice templar, ajustar, arreglar algo, evitar el exceso.
Yo necesito que me templen mi carácter. Yo necesito que me ajusten mi fe. Yo necesito que me arreglen algo. O que el Señor me quite los excesos. ¿Alguien tiene exceso de temor? ¿Alguien tiene exceso de depresión? ¿Alguien tiene exceso de, qué puede ser? ¿De miedo? Lo único que puedes tener es exceso de fe. Pero los excesos hay que moderarlos. Aquello que tenemos de más, aquello que nos estorba, tenemos que quitarlo, tenemos que cercenarlo. Ese es el proceso de circuncidar. ¿Qué más podemos tener que el Señor nos quite? Y podríamos hacer un gran listado de cosas. Miedo, falta de fe, temor, angustia, enfermedad. Enfermedad, dice aquí, arreglar algo. Si se nos desarregla el cuerpo, es una enfermedad. Una enfermedad es un cuerpo desarreglado en un punto específico. Entonces, que el Señor nos quite o nos circuncide. Es decir, que quite o que modere todo aquello en nuestra vida que no está templado, que está desajustado, que hay que arreglarlo o que es en exceso. Pues ese era el proceso de circuncisión. Ahora, claro, esos son procesos. No podemos decir que yo hoy no soy y ya mañana ya soy. Vamos en un proceso y el Señor nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando. Pero, ponga atención entonces, no quiere decir que hasta que hayamos terminado el proceso vamos a considerarnos justos. Porque dice la palabra que Abraham era incircunciso cuando el Señor lo consideró justo por fe. Entonces empieza a creer lo que Dios está diciendo de ti y no dejes que el pecado, que la depresión, que la tristeza o lo que cualquiera dice a tus oídos te bote. Porque aquí no dice, y cuando Abraham alcanzó la santidad, fue considerado justo. No, dice, fue siendo incircunciso cuando fue justificado por fe. Porque muchas veces no nos dejamos usar, muchas veces no podemos avanzar, muchas veces no nos creemos lo que Dios cree de nosotros, porque pensamos que aún no somos justos. Porque en nuestra mente el enemigo te dice, sigues pecando, no has dejado esto, sigues triste, sigues con temor. Pues lo que hay que contestar es, no importa, pero yo soy justo por fe. Porque Abraham fue justificado por su fe. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos fe? Primero, no agradamos a Dios. Y segundo, no somos justificados. Y ahí nos vuela la cabeza a un montón. Y dije, no. Porque hay que tener fe, hermano, para creer lo que Dios está diciendo que Él va a hacer en nuestra vida. Y muchas veces el Señor nos confronta y tenemos que decir, Señor, yo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que te has puesto delante de Dios y dices, Señor, yo. Tú y yo sabemos realmente cómo soy. Tal vez nadie más sabe, solo el Señor y yo sabemos realmente cómo soy yo. Y tú y el Señor sabrán realmente cómo eres tú. Ahorita tienes una cara de oveja santificada, pero en la realidad, en la calle, en el tráfico, en la casa, en la oficina, a veces solo Dios y yo sabemos cómo somos. Pero aún así, somos lo que Dios está diciendo de nosotros. Así que si el Señor te dijo hoy, te voy a poner sobre mucho porque has sido fiel, te van a poner sobre mucho. Sí, Señor, voy a dejar esto. En cuanto yo lo deje, tú me levantas. No es así. Abraham era incircunciso cuando el Señor lo justificó. Ay, gloria a Dios, hermano, ya no me voy a esforzar, ya decía que qué difícil estaba el asunto. El Señor te va a ir dando la gracia y va a llevar un momento donde por amor vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero por el momento es por fe. ¿Vas a salir de esa situación? Por fe vas a salir de esa situación. ¿Vas a salir de ese problema? Vas a salir. ¿De esa deuda? Vas a salir. Sí, hermano, porque es que ya estoy metiendo papel bien en todos lados. ¿A dónde me sale un préstamo? Es por fe. El Señor va a usar sus medios, obviamente. Va a ser más fácil que el Señor te conceda un crédito en un banco a que te caiga un paquete del cielo. Él usa los mecanismos terrestres o humanos, pero es Él el que te abre las puertas. Y no es
como decía, mira, solo repasemos antes de seguir el verso 10. Entonces, ¿cómo le fue contado? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Es decir, cuando Abraham fue justificado por fe, todavía tenía excesos, todavía tenía malo su carácter, todavía estaba desarregladas muchas cosas en su vida. Fíjate que la vida familiar de Abraham era un problema. Él y su esposa eran un problema. Al final el Señor les concedió su deseo. Pero no fueron esos motivos para que el Señor no lo considerara su amigo. Así que el Señor a ti ya te mira como lo que tú eres para Él. El problema es que nosotros nos vemos como nosotros nos vemos para nosotros mismos. No sé si me voy a entender. Yo me miro en el espejo y miro algo que yo creo que estoy viendo. Pero el Señor me mira y Él me mira como Él ya dijo que yo iba a ser. Eso va a ser igual para ti. Es igual para ti. ¿A quién le crees tú más? ¿A ti o a Dios? Si le crees más a ti, pues ¿qué podemos hacer, va? Pero yo te voy a motivar, créele más a Dios. No dejes que tus ojos te engañen con lo que ves en el espejo. Tú eres una persona justificada delante de Dios. Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Tú quién eres para Dios? Si tienes fe, yo sé que el Espíritu Santo te va a empezar a revelar lo que tú eres para Dios. Ahora, si te crees a ti mismo, cada vez que falles, ahí te vas a quedar botado, porque te estás creyendo a ti mismo. Claro, Abraham fue moderado y fue circunciso y avanzó, pero tuvo un gran proceso. Vamos por dónde, por el 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Comprendes ese verso? Pidamos al Espíritu Santo que nos revele ese verso. Vamos a leer el verso 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, nosotros, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Señor abogado, ¿qué quiere decir imputar? Asignar. Te van a asignar justicia por tener fe. Ahora mira lo que dice el verso. Hermano, entonces, ¿cómo así? ¿Yo no voy a llegar a ser santo? Sí, pero la santidad se te concede como señal de haber sido circuncidado. No sé si me estoy dando a entender. Dice el verso 11 en la primera parte. Y recibió la señal de circuncisión como sello de justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Qué quiere decir? Primero, somos incircuncisos. Así somos. Paso siguiente, viene la fe. Crees por fe. Paso siguiente, te mandan la señal. Empezamos a ser circuncisos. Perdón, se me fue uno. Primero, incircuncisos. Segundo, fe. Tercero, justificados. Y después, la señal de circuncisión. ¿Qué era entonces circuncisión? Con lo que decía el diccionario. Templar, quitar los excesos, arreglar lo desarreglado. ¿Qué más era? Ajustar, moderar. Todo eso era la circuncisión. Eso lo van a hacer con nosotros. Nos van a quitar los excesos, nos van a templar, nos van a arreglar. Pero eso es la señal de haber creído. No es requisito para que Dios te bendiga. Eso va a ser la señal de que el Señor ya te justificó. Así que aquel que está empezando a dejar de pecar, aquel que está empezando a cambiar en su carácter, aquel que a lo lejos se mira que empieza a haber un proceso de conversión, dele gloria a Dios, porque esa es señal de que ha sido justificado. Entonces yo quiero que te vayas con el proceso claro: incircunciso, fe, justificado, santidad.
No vamos a alcanzar santidad por nuestras fuerzas. No vamos a alcanzar santidad por nuestro deseo. No, yo estoy esforzándome por Luis. Ahí está el pecado, pero no es así el proceso. Esas son nuestras fuerzas. Lo que va a pasar es que somos débiles y vamos a ir a rebotar. Pero si le creemos a Dios, Él nos justifica. Y entonces nos va a circuncidar. ¿Qué quiere decir circuncidar otra vez? Nos va a arreglar, nos va a componer, nos va a ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por esfuerzo? No, por señal de haber sido justificados. Entonces, hermano, a quien no le aliente eso, de verdad, al cuartito va a tener que pasar, porque eso quiere decir que hay una gran esperanza. Aquellos que nos está costando, porque a todos nos cuesta. Yo no les puedo decir, pobres ustedes, tanto que les cuesta, yo ya voy. A mí me cuesta a veces más que ustedes, porque a mí me dicen por ahí, y no sos pastor, pues, ustedes van a hacer también de sus obras y de sus ministerios, porque ustedes no están llamados para ser ovejas solamente. En su tiempo van a hacer lo que Dios va a hacer, lo que ya dijo que ustedes eran. Pero entonces nos cuesta. Y eso es un gran aliento hoy para nuestra vida, porque no es por esfuerzo que el Señor te va a usar. No es por esfuerzo que el Señor te va a bendecir. No es por santidad que el Señor te va a amar. El problema es fe. ¿Dónde íbamos? Nos toca el 12. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces ahora entendemos por qué Abraham es nuestro padre. Yo me acuerdo hace 20 años que iba al grupo y cantaba aquella canción: muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿Se acuerdan? El padre Abraham tiene uno, yo soy uno, tú también. Y cantaba eso y decía yo, ¿y por qué va? Pero ahora entiendo que Abraham era como yo y como tú, incircunciso, pecador, igual que yo y que tú, pero por su fe él fue justificado y fue llamado amigo de Dios. Así que tú puedes llegar a ser llamado amigo de Dios. Hermano, así como soy, así como eres, solo ten fe. Y no dejes que te bote la circunstancia, no dejes que te bote el pecado. El Señor ya había puesto en su corazón a decir de Abraham, él va a ser mi amigo. El Señor ya había dicho, ese hombre me gusta, ese va a ser mi amigo. Pero ese estaba vendiendo a la mujer por hambre. Ese había sido desobediente, se había llevado a Lot cuando no le había dicho que se lo llevara. Ese, ¿qué más estaba haciendo? Se había regresado al mundo. Pero Dios ya había dicho. Ahora imagínate ese momento cuando Abraham por miedo le dijo al faraón, no, el faraón es mi hermana. Porque fue por miedo. ¿Cómo lo había visto el Señor desde arriba? Sí que miedosazo, pero es mi amigo de todas maneras. O sea, Dios ya te mira como lo que eres para Dios, aunque nos pase lo que nos pasa toda la semana. Verso 13. Vemos pues que la promesa de heredar el mundo entero no la recibieron Abraham y sus descendientes por la obediencia a la ley, sino por la justicia que se obtiene por fe y por la confianza de Abraham en que Dios cumplirá sus promesas. Verso 13. Le agregamos un elemento más. Ya no solo eres justificado, ya no solo hay señal de justificación. Mira el proceso. Incircunciso, fe, justicia, circuncisión o santidad, digámosle así. Otra vez. Incircunciso, fe, justicia, santidad. ¿Qué crees tú que le está agregando a ese proceso el verso 13? Antes de eso, cumplimiento de promesa, dice por aquí, pero antes de eso, está en la primera línea. Herencia.
Vemos pues que la promesa de heredar el mundo entero no la recibieron Abraham y sus descendientes, ya nos incluyó. Ya no solo está hablando de Abraham, sino que ahora de Abraham y todos aquellos que se consideran hijos de Abraham. ¿Quién es el hijo de Abraham? Aquel que tiene fe. La característica de Abraham es fe. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces dice acá, vemos pues que la promesa de heredar el mundo entero no la recibió Abraham. Ponle, y nosotros por la obediencia a la ley. ¿Qué es la obediencia a la ley? Es esa religiosidad, es esa estructura legal. No es por ley, sino por justicia que se obtiene por fe, por la confianza de Abraham en Dios, en que Dios cumplirá sus promesas. Ahora, hay promesas que sobre ti se van a cumplir por la confianza de Abraham. Porque eso dice aquí. Abraham y sus descendientes, dice. Dice que la promesa de heredar el mundo entero no la recibieron Abraham y sus descendientes. ¿Qué no recibieron? La promesa. Por obediencia a la ley, sino por la justicia que se obtiene por fe y por la confianza de Abraham en que Dios iba a cumplir. Si Abraham ya heredó y nosotros somos hijos de Abraham por fe, entonces por la fe de él en que Dios iba a cumplir, sobre ti se va a cumplir. Ahora, el vínculo que nos mantiene unidos a Abraham y a su herencia es la fe. Hay cosas sobre nosotros que ya están decretadas. Hay herencias sobre tu vida que ya están decretadas. Solo ten fe. O tengamos fe. Si nosotros lográramos avanzar en la fe, se nos abrirían tantas puertas. Y aquí el Señor nos habla de heredar el mundo entero. ¿Qué crees tú que significa heredar el mundo entero? Voy a ser presidente de los Estados Unidos, hermano. Heredar el mundo entero significa gobernar juntamente con Cristo. Te va a dar las naciones. Cuando te profetizan a ti, te daré las naciones. Uno piensa, Señor, ¿pero cómo voy a tener yo las naciones? Si con 20, ¿cómo cuesta? Imagínate con las naciones. Significa otros niveles de gobierno juntamente con el Señor. Significa, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo obrando en ti. Verso 14. Por eso, quienes siguen sosteniendo que Dios bendice tan solo a los que cumplen estrictamente la ley, están dando a entender que la fe de nada sirve y que la promesa de Dios carece de valor. Aquel que te diga que el Señor te va a bendecir cuando dejes de pecar, aquel que te diga que si no vienes a la iglesia el Señor no te va a bendecir, aquel que te quiera enmarcar cualquier situación en tu vida a la ley, puede ser parte de esos que dicen aquellos que sostienen que Dios bendice solo al que cumple estrictamente la ley. Dios no bendice al que cumple la ley, Dios bendice al que le cree. Dios bendice a aquel que cree que ya ha sido justificado por la fe. Dios va a darle herencia a aquel que juntamente con Abraham se considere justo por fe. Pero quiero volver a retomar esto. No quiero dejar en el ambiente que lo que estoy diciendo es, entonces tenemos carta blanca para pecar. Porque aquel de nosotros que considere que tiene carta blanca para pecar y lo siga haciendo, aún no ha recibido señal de circuncisión. ¿Lo voy a entender? La señal de que ha sido justificado es inmediatamente después la circuncisión en el espíritu, es decir, empezar a cambiar. Aquel que ya empezó a cambiar ya tiene sello o señal de haber sido justificado. Aquel que deliberadamente sigue pecando
tenemos que tener cuidado y decir, Señor, ¿y por qué yo no puedo avanzar? ¿Será que ya fui justificado? Inmediatamente el Señor te va a decir, ¿no has creído? Te lo he dicho y no has creído. Pero si tienes fe, el Señor te va a justificar. O sea que volvamos, si tú crees que en nuestra vida ha habido un poquito de cambio, o mucho, pues ojalá fuera mucho, pero aunque sea un poco de cambio para bien, es una señal de que estamos siendo justificados. Y que entonces viene lo que dice el verso 13, heredarás. Y lo que dice el verso 13, se cumplirán las promesas que Dios dijo de ti, por justificación. 15, pero lo cierto es que somos incapaces de cumplir la ley. Y la ley, si no se cumple, lleva consigo la condena. La única ley que no se puede quebrantar es la ley que no existe. Sobre nosotros ya no hay ley, porque Jesús abolió la ley sobre nosotros. La ley decía que la paga del pecado era muerte. Y ahí íbamos, porque esa es la ley. La ley es la ley. Pero Jesús dijo, yo sé que ellos no pueden cumplir la ley. Yo voy a pagar esa ley. Y entonces vino Jesús, murió en la cruz y pagó por nosotros. Él cumplió la ley. Pero nos absolvió a nosotros. ¿Qué es absolver? No, absolver. ¿Qué es absolver? Dejar sin responsabilidad. Ese parece diccionario. Dejar sin responsabilidad. Mira esa definición. Aunque nosotros pequemos, nos han dejado sin responsabilidad. Porque Él ya pagó la ley por nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que por fe han creído en el sacrificio de Cristo. Han creído en sus palabras, en sus promesas, en su justificación. Y siguen creyendo en su herencia y en sus bendiciones. Bueno, sigamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces la única ley que se puede quebrantar es aquella ley que no existe. Sobre tu vida no hay ley. Y si Jesús pagó un precio tan alto, porque es alto, ¿cuánto podrá haber costado la sangre de Cristo? ¿O cuánto habrá costado que el Rey de Reyes haya dicho, yo voy, Padre, haya dejado el trono y muriera por nosotros? Es un precio que nadie podría pagar. Imagínate cuando mi hijo estaba enfermo, me dijeron que había que llevarlo a otro país a hacerle una biopsia de hígado y quesita, pero ahí no había problema. Si había algo malo, hacíamos un trasplante de hígado. Y eso costaba alrededor de $300,000. Solo el hígado. Imagínate, completo. No lo podemos pagar. Y alguien, ¿y por qué ahí no estamos hablando de dinero? Te puse un ejemplo así mero caricaturesco, pero la realidad es que no lo podemos pagar. Entonces, si Él pagó la ley por ti, no dejes que te impongan ley. No dejes que impongan ley sobre tu vida. Porque no es por ley, dice aquí, es por justificación. Aquel que quiera enmarcar tu vida está queriendo meterte en la ley. Ah, gloria a Dios, hermano, me puedo pasar los semáforos en rojo. Es en el Espíritu. Aquel que quiera darte una doctrina de ley. Aquel que quiera decirte en el Espíritu qué es. Aquí tiene que venir usted así, 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 y no poder, y esto. Ya sobre nosotros ya no hay ley. Sobre nosotros hay gracia, hay amor, hay misericordia. Y lo que va a pasar es que nos vamos a justificar, o el Señor nos va a justificar, y el sello de la justificación es empezar a cambiar. Veamos el verso 16. Por tanto, las bendiciones de Dios solamente pueden obtenerse por fe. Subrayen eso con doble línea, con fosforescente, con todo lo que puedan ahí. Pregunta de parcial.
verso 16. Yo quiero decretar el verso 16, 4:16, Romanos 4:16 para tu vida. Por tanto, las bendiciones de Dios solamente se pueden obtener por fe, gratuitamente. Y así, la promesa de Dios permanece firme para toda la descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham por la fe. No solo para la que permanece sujeta a la ley de Moisés, sino también para los que tenemos una fe como la de Abraham, que es nuestro Padre en cuanto a la fe se refiere. Abraham es Padre nuestro por fe. Yo quiero aplicar el proceso de Abraham sobre nuestra vida. Mejor no el proceso de Abraham, el proceso que le aplicaron a Abraham. No debe pasar por Abraham. Pero sí, a se preocupó, no, pero no me refiero a ese proceso. Me refiero a que, siendo nosotros incircuncisos, nos justifiquen, siendo incircuncisos, nos den fe, que esa fe nos justifique, que esa justificación nos haga santos y que esa santidad nos permita heredar y que nuestras bendiciones se desaten y que las bendiciones se desaten sobre nuestra vida. Porque ¿qué haríamos nosotros por nuestras fuerzas, hermano? Si fuera por nosotros, yo les aseguro que ya hubiéramos tirado la toalla hace rato. Lo que decíamos el jueves, vamos a cumplir un año y gracias a Dios nadie se ha ido. Faltan de vez en cuando por ahí, pero nadie se ha ido. Hemos estado perseverando. Yo espero que tú perseveres por fe, no por ley. No vengas por ley, ven por fe. No diezmes o ofrendes por ley, hazlo por fe. Hermano, pero la Biblia dice que hay que diezmar por ley. Sí, pero sobre nosotros ya no hay ley. Entonces lo que aplica es fe. Todo lo que hagas, les decíamos el jueves, ¿cuál es tu motivador? Que tu motivador sea por fe, no por ley, no por negocio. Ya vimos, la paga del que trabaja es una obligación para el que paga. Pero sobre nosotros no tenemos que buscar que haya una obligación sobre nuestra vida a través del trabajo que supone que estamos haciendo, sino lo hacemos por fe, por amor, no por negocio. Señor, ¿qué te voy a dar? ¿Qué me vas a dar tú? ¿Qué me das, Señor, si yo llego los 3 próximos domingos seguidos? Nada te va a dar. Nada te va a dar. Señor, ¿qué me vas a dar si yo pacto contigo 1,000 pesos? Nada te va a dar. Que ya leímos ¿cuál te dije que subrayaras? Por tanto, las bendiciones de Dios solamente se pueden obtener por fe. No dice solamente se pueden obtener por pactos. No dice solamente se pueden obtener por sacrificios. No solamente se pueden obtener por ayunos. No dice. Dice por fe. ¿Qué dice después de fe? ¿Cómo dice tu Biblia? Verso 16. Por tanto, las bendiciones de Dios solamente se pueden obtener por fe. ¿Qué dice después? Para que sea por gracia. Para que sea por gracia. ¿Qué más? En la mía dice gratuitamente. Imagínense cuando le dicen a uno, hermano, fíjese que hay una actividad y va a haber comida y ¿cuánto cuesta, hermano? No, es gratis la entrada. Ahí vamos. Porque es gratis. Vaya, tus bendiciones son gratuitas. Gratis. No es por esfuerzos, ni es por sacrificios, ni es, claro, cuando ya existe el sello de la justificación y empieza el proceso de santidad, ya por amor empezamos a hacer otras cosas. Mientras tú trabajes para Dios, mientras tú te acerques a Dios, mientras tú le sirvas a Dios por amor, Él te va a bendecir gratuitamente. Es como una relación padre-hijo. Los que tenemos padres aquí, que ya no dependemos de ellos. Yo, gracias a Dios, ya no dependo de mis padres. Las cosas materiales, pues, me dan su apoyo, su confianza, su amor y su cariño, pero yo ya no me acerco a ellos. ¿Y qué tal? ¿Y cómo les ha ido hoy? Y así como que, fíjate que quería ver
¿qué tenías hoy para mí? Me va a decir, papá, nada. ¿Y vos me vas a decir? Porque la Biblia dice que son los hijos los que deben honrar a los padres, no los padres a los hijos. Entonces, la relación que tú tengas con tu padre, aquellos que ya no dependen de sus papás, ¿cuál es tu relación? ¿De interés, de negocio o de amor? Es de amor. No puede ser de interés. Imagínate aquel hijo que está en relación con sus padres por interés. Eso no es de Dios. O pues no debería ser, ¿verdad? Debería ser por amor, en agradecimiento a lo que ellos algún día se esforzaron por nosotros. Tú no sabes si tus papás se quitaron comida de su boca para que tú comieras. Y hay algunos que están bien maiceados. Vi para qué lado. Pero tú no sabes. Tú no sabes si para el día de tu cumpleaños tal vez se privaron de algo con tal de poderte dar. Tú no sabes qué hicieron ellos por ti. Tú sabes lo que tú estás haciendo por los tuyos. Ahora, ¿cuál es la relación nuestra con Dios? Es la misma. Es la relación de un padre y de un hijo. Los que son padres saben que se siente una gran recompensa y hay una gran, ¿cómo se puede decir? Gratitud, ¿cómo puede decir? Una experiencia y una sensación bien agradable cuando un hijo se nos acerca por amor, porque quiere estar con nosotros. Y uno en el aire discierne cuando quieren algo. El tonito del papá, ya sé yo qué quiere. Dios es igual. Con Dios no tienes ni por qué hablar porque Él ya sabe lo que tu corazón está pensando. Entonces, si nosotros nos acercamos a nuestros papás, ya no por lo que ellos nos dan, porque tal vez no pueden darnos ya. Los papás que puedan dar, gloria a Dios. Los que ya no pueden dar, o porque tú tienes más que tu papá. Incluso yo sé que el sentimiento que hay en tu corazón es, y yo le voy a ayudar a mi papá. Y yo sé que aquí hay gente que en algún momento le da a sus papás. ¿Cuál es la relación con Dios? La misma. ¿Por qué le das a Dios? ¿Para que Él te dé? ¿O porque tú has dicho, yo le voy a dar por amor? ¿Por qué buscamos a nuestro Padre Celestial? ¿Para ver qué da? Por amor, o por amor. Claro, los gemelos, un niño chiquito, todavía lo va a buscar papá. ¿Y qué me vas a dar? ¿Y qué vas a comprar? Y hoy no sé qué. Es una edad de niño. Si tú eres un niño en el espíritu, posiblemente te acepto que sigas pidiéndole al Señor. Pues que la relación tuya con tu Padre del cielo sea por lo que da. Pero aquí yo conozco las edades espirituales de la mayoría. Hacíamos cuentas el jueves. Y con excepción de la hermana, los demás eran casi que de 10 para arriba. Años. O sea, ya no somos niños en el espíritu. Por tanto, las bendiciones de Dios solamente pueden obtenerse por fe gratuitamente. Verso 17. Eso mismo dice las Escrituras al afirmar que Dios hizo de Abraham el padre de muchas naciones, porque Abraham creyó en Dios, que devuelve la vida a los muertos y conoce las cosas que han de suceder como si ya hubiesen sucedido. El Señor conoce de ti lo que tú eres, aunque aún no haya sucedido. El Señor sabe lo que va a suceder en tu vida. El Señor ya definió lo que va a pasar en tu vida, aunque tú y yo aún no lo hayamos visto. Ahora, sobre mi vida, dice la palabra, que mejores tiempos habrán de venir. Pues yo lo creo. Y sobre mi vida dice, planes de bien y de bendición tengo para ti. Entonces yo también lo creo. O sea que yo ya no puedo esperar una tragedia, un problema, ¿por qué? Si el Señor dice que tiene planes de bien, que los tiempos feos ya pasaron, si lo ponemos al revés, los tiempos mejores van a venir. Me dice que me ama, con
Cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi